have a seat. Have a seat. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo, ahora con renovado escenario. Los saluda Josefina Townsend. Comenzamos en Venezuela, donde la semana también ha comenzado con nuevas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, con plantones en Caracas y en distintos puntos del país. Más adelante vamos a ampliar esa información con Osmari Hernández, la corresponsal de CNN en Caracas, y estaremos con Farid Cajat en el comentario. Pero comenzamos con la información en Francia. Y sobre las elecciones de ayer en Francia tenemos los resultados, cómo ha quedado esta primera vuelta, cómo votaron los franceses. Emmanuel Macron en primer lugar con 24,01%, Marine Le Pen del Frente Nacional con 21,30%, el republicano François Fillon con 20,01% y Jean-Luc Mélenchon de la izquierda, de ultraizquierda, el extremo de la izquierda, 19,58%. Quedan entonces para disputar la presidencia de Francia dos outsiders del sistema político francés, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Y a diferencia de lo que sucede en nuestro país, en Francia, la segunda vuelta se realiza a solo 15 días después de los comicios. Por esto, ambos candidatos no han perdido el tiempo para reanudar sus actividades proselitistas con miras al decisivo 7 de mayo. Empezó el segundo round. Tras obtener más del 24% de la primera vuelta, el aspirante por el movimiento En Marcha, Emmanuel Macron, inició su campaña de cara al 7 de mayo con una romería en honor a las víctimas del genocidio armenio, ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, cuyo saldo fue más de 1 millón de muertos. Asimismo, mediante su cuenta en Twitter, Macron destacó el aporte de los armenios en Francia en la historia contemporánea. El acto fue interpretado como un claro mensaje contra su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, que durante la campaña pasada reivindicó su política antiinmigratoria. Precisamente, la candidata por el Frente Nacional anunció en una entrevista televisiva que dejará la presidencia de su partido para dedicarse exclusivamente a sus actividades proselitistas. Esto con el objetivo de ganar adeptos en la izquierda de Jean-Luc Mélenchon. Creo que es indispensable apartarme de la presidencia del Frente Nacional. Yo ya no soy la presidenta de mi partido, soy la candidata a las presidenciales, la candidata de los franceses. Pero sumar más votos será una tarea titánica. Centenares de manifestantes se concentraron en el centro de París para rechazar el pase a la segunda vuelta de la lideresa ultranacionalista. Convocados por la ONG SOS Racismo, afirmaron que este plantón busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los peligros que conllevaría una victoria del Frente Nacional. Bueno, con estos resultados, Farid, y haciendo un poco la suma, ¿significa que tiene la batalla ganada por las elecciones en Francia Macron o no necesariamente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hacer pronósticos electorales se ha vuelto más complicado últimamente después de los fracasos de las encuestas, que no fueron tan grandes en realidad, pero digamos no acertaron, resultados como el Brexit o la elección de Trump. Pero, hecha esa salvedad, Macron parte con una ventaja en el promedio de encuestas de aproximadamente 25 puntos. Y estas encuestas en el pasado han sido muy acertadas. Nunca han fallado más de 4 puntos respecto al resultado final, las encuestas antes de la primera vuelta. Y esas le dan 25 puntos. Además se decía, no, pero esta es una elección excepcional. Los dos principales partidos que han dominado la política francesa desde la fundación de la Quinta República en 1958, han quedado eliminados de la segunda vuelta, pero curiosamente las encuestas acertaron con una gran precisión los resultados de esta primera vuelta y siguen pronosticando un triunfo de Macron. Entonces yo sí diría que ha ganado. La única discusión es si va a ganar con 25 puntos de ventaja. Eso es lo que muchos están discutiendo ahora. Estamos con Francisco Belaúnde vía Skype. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde puede conseguir votos que necesita tanto Marine Le Pen? Bueno, ella podría eventualmente conseguir algunos votos
Fillon, ¿no? De Fillon hay un sector que puede representar más o menos el 30-40% que eventualmente podrían estar dispuestos a votar por Marine Le Pen. Después, eventualmente, hay un candidato Dupont-Aignan que obtuvo el 5%, que es anti-europeo. Entonces, eventualmente, por ahí también ella podría conseguir alguna votación. Ella podría esperar también que haya abstención por parte de muchos de los que votaron por Mélenchon, por lo tanto, que no vayan a añadirle votos a Macron. Pero yo coincido con Farid, o sea, en realidad la cosa está muy cuesta arriba para Marine Le Pen. Seguramente no se va a alcanzar la diferencia tan aplastante que tuvo Jacques Chirac en el 2002 de la segunda vuelta contra el padre de Marine, que era Jean-Marie, que fue prácticamente 80-20. En esta oportunidad, como lo señalan las encuestas, estamos hablando de un 60-40 más o menos, ¿no? Pero sí parece pero muy cuesta arriba que pueda ganar Marine Le Pen, ¿no? Gracias, Francisco. ¿Y qué significa para Francia estas dos posiciones? ¿En qué se diferencian, si tienen algo de semejanzas? No, la paradoja es que cuando uno hacía comparaciones entre los 4 candidatos que ocupaban los primeros lugares en las encuestas de opinión, había puntos de intersección y puntos de diferencia virtualmente entre todos. Los únicos candidatos que no tenían virtualmente ningún punto de intersección eran los 2 que han pasado a segunda vuelta, Macron y Le Pen. Por ejemplo, contra todo pronóstico, Le Pen, que es de extrema derecha, y Mélenchon, que es de izquierda radical, tenían un discurso antiglobalización, un discurso crítico, el grado variaba y las razones también variaban, pero un discurso crítico de la Unión Europea. Tienen un perfil social de votantes más o menos parecido, ambos obtienen votos de la clase trabajadora, sobre todo clase trabajadora industrial que ha perdido con la globalización. Entonces, había niveles de superposición, eran distintos en el tema migratorio. Cuando uno hacía ese análisis, todos tenían puntos de intersección, salvo Macron y Le Pen, que virtualmente no tienen puntos en común. O sea, son dos visiones distintas. Francisco, ¿tú crees que de alguna manera se pueda comparar esas elecciones en Francia con lo que fueron las elecciones en Estados Unidos, las ciudades por un candidato, las zonas más apartadas por otra candidata? De alguna manera sí, ¿no? Claro, las ciudades han votado mayoritariamente por el candidato que representa la globalización, la pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Y en cambio las zonas rurales efectivamente aparecen como más bien cercanas a Marine Le Pen. Por ese lado sí se puede hablar de una similitud, ¿no? Se ha hablado que en realidad es una elección entre el liberalismo, si se quiere, en todo lo que eso significa, y antiliberalismo, ¿no? De alguna forma eso sí es también lo que se está dando en la elección francesa. ¿Y le sorprendió, a ver, Farid, primero que el último atentado en pleno corazón de París quizás no tuvo el impacto que se podía temer tuviera, ayudando en los votos hacia la candidatura de Le Pen? Claro, esa era otra de las razones por las que se decía que no se podía confiar tanto en las encuestas, que un evento inesperado como un atentado terrorista podía alterar en favor de Le Pen la intención de voto de parte del electorado. Pero las encuestas revelaban en el pasado de que eso no era tan cierto, que los atentados no tenían un efecto significativo en la intención de voto, y eso parece haberse, digamos, corroborado nuevamente, ¿no? Porque, reitero, si acaso Le Pen más bien perdió intención de voto en el tramo final de la campaña. Ella encabezó la intención de voto durante toda la campaña, salvo probablemente el último mes y medio, que es donde Macron pasa al primer lugar. Y Mélenchon va subiendo un poco también, Y Mélenchon ¿no? Va subiendo, sí. La izquierda no está muerta, fue la frase del ex candidato socialista Benoît Hamon para levantar los ánimos de su militancia ante la debacle electoral del 6,4%. Hamon pidió a sus simpatizantes respaldar la postulación de Macron. Desde la tienda conservadora, el ex aspirante por los republicanos, François Fillon, quien alcanzó el 20% de los votos, también instó a sus electores a votar por Macron. Escuchemos. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment. Les pido que luchen tan fuerte como sea posible contra el Frente Nacional. Para luchar contra la extrema derecha hay que votar por Emmanuel Macron. Aunque no pertenezca a la izquierda, hago una distinción clara y total entre un rival político y un enemigo de la República. Vocation à le représenter. Mes chers compatriotes,
Les aseguro que el extremismo solo puede traer dificultades y división a Francia. No hay otra opción que votar por la extrema derecha. Votaré por Emmanuel Macron. No ha sido un castigo a los partidos que han gobernado Francia en los últimos años, como comentabas, Farid. Francisco, ¿se puede hablar de un partido de Macron? ¿Es un movimiento? ¿Tiene algún tipo de organización? Bueno, creo que llamarlo partido a estas alturas es un exceso, ¿no? En realidad es un movimiento en torno a su persona, algo en realidad que recuerda un poco nuestros movimientos, ¿no? Acá en América Latina, acá en el Perú, movimientos en torno a una persona. Sí hay, digamos, siempre ha habido en Francia un poco la ilusión de crear un movimiento de centro. Han habido algunos partidos, digamos, para crear una fuerza de esa tendencia. Eventualmente Macron podría ser el abanderado de nuevo intento de crear un partido de centro que permita superar esa dicotomía entre izquierda y derecha. Curiosamente, alguien como filósofos como Habermas, por ejemplo, que es el tótem de la izquierda, filósofo alemán, mira con cierta simpatía a Macron por ese motivo, ¿no? Diciendo que es alguien que podría permitir superar esa vieja dicotomía, según él, absolutamente anquilosada. Vamos a ver, pero por ahora lo que él tiene es un movimiento puramente electoral y no se puede hablar de un partido. Es muy pronto para eso. Francisco, muchas gracias por tus comentarios sobre estas elecciones en Francia. Era Francisco Belaunde. Entonces, digamos, si aterrizamos un poco ese fenómeno de Macron, ¿sería una especie de Guzmán? ¿Lo que pudo haber sido Guzmán o lo que significó en un momento acá? A ver, ¿en qué se podría parecer? ¿En qué se diferencia? Un movimiento nuevo organizado en torno a la candidatura. No es un movimiento que tuviera vida más allá de una candidatura particular. En eso se parecen. Los dos han tenido alguna experiencia de gestión pública, pero muy poca. Entonces son percibidos, o al menos se presentan a sí mismos, como outsiders. En el caso de Macron es un poco más difícil presentarlo de esa manera porque no solo fue ministro del actual gobierno, sino que además fue banquero de inversión. Entonces, digamos, es parte de la élite. Pero en todo caso, por falta de experiencia política, se distingue de los candidatos tradicionales, cosa que también hacía Guzmán en el Perú. Sobre el tema de la socialdemocracia y el colapso que está teniendo, 7%, no llegan a los 2 dígitos el Partido Socialista. 69, creo. Sí, lo que vimos también en Holanda, donde la socialdemocracia pasa del 2.º puesto al 7º. O Austria, donde no llega entre los 3 primeros, en la candidatura a la presidencia. Alemania es una excepción, dicho sea de paso. Digamos, lo que probablemente vaya a ocurrir el próximo mes en Gran Bretaña. La hipótesis que mantienen algunos autores es que la socialdemocracia empieza como un partido de clase trabajadora y un partido muy vinculado a los sindicatos. Y a medida que ayuda a forjar el estado de bienestar y da lugar a estratos medios, que son una proporción cada vez mayor de la población, intenta captar, digamos, votantes de ambos lados. Y llega un momento en el cual esos sectores sociales ya tienen visiones incompatibles entre sí y tratar de apelar a ambos simultáneamente, que es lo que de hecho históricamente la socialdemocracia, se torna una labor virtualmente imposible y la socialdemocracia termina quedándose sin soga ni cabra, pierde votantes a derecha e izquierda. Veamos, interesante cómo se va a dividir esos votos, ¿no? Tenemos la primera encuesta para la segunda vuelta en Francia de Ipsos. Acá está la intención para la segunda vuelta, Ipsos Sopresteria, Emmanuel Macron, 62%, Marine Le Pen, 38%. Claro, parece muy difícil de remontar, pero bueno, siempre se comenta que una nueva elección, una segunda vuelta es una nueva elección, ¿no? Sí, pero difícilmente, solo son 2 semanas de campaña, difícilmente se va a revertir esa diferencia. Probablemente una cosa más importante para saber cómo va a ser el próximo gobierno de Francia es el hecho de que ninguno de los dos tiene representación parlamentaria. Ella tiene 2 congresistas, sobre más de 500, y Macron, como es un partido nuevo, no tiene ninguno. A través de un mensaje televisado, el presidente de Francia, François Hollande, expresó su apoyo a la candidatura de Emmanuel Macron con el fin de frenar a la aspirante ultranacionalista Marine Le Pen, a la que consideró un riesgo para Francia. Face a un tel risque,
Frente al riesgo es imposible permanecer en silencio o indiferente. Tenemos que hacer algo. Hay una elección clara. Yo votaré por Emmanuel Macron y agradezco a todas las fuerzas políticas y organizaciones que, además de las reservas que podrían tener sobre su manifiesto, han pedido a la gente hacer lo mismo. Miles de venezolanos se sumaron al gran plantón nacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además, Barack Obama realizó su primera actividad pública como expresidente en medio de ovaciones. Bajo el lema Venezuela se planta contra la dictadura, cientos o miles de venezolanos realizaron hoy un gran plantón nacional. La iniciativa fue convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Veamos. A este santo nombre, a este santo nombre. Las estrofas del himno nacional venezolano fueron coreadas en el gran plantón nacional, que marcó el inicio de una nueva semana de protestas. Ya no tenemos gobierno, esto es un régimen, estamos en dictadura, no se puede llamar gobierno. Para salir de este régimen corrupto, incapaz, que lo que ha traído es pérdida y destrucción, quienes hemos tenido que enviar a nuestros hijos fuera del país por la inseguridad. En la principal autopista de Caracas, ciudadanos de todas las edades bloquearon la vía con bloques de concreto y carteles en rechazo al régimen. No solo Caracas se puso de pie, en el estado de Apure opositores bloquearon una vía en el sector Parque de Feria de San Fernando. Mientras en el estado de Bolívar, jóvenes entonaron una canción como aliciente. No faltaron otras iniciativas creativas. Esta mujer vestida con la bandera venezolana y portando otros objetos que simbolizan bombas lacrimógenas, utilizó la acrobacia para protestar. Sin embargo, la resistencia no se mantuvo por mucho tiempo. La Guardia Nacional Bolivariana reprimió el plantón en todas las localidades donde se ejecutó la iniciativa. El gran plantón nacional llega después de otra protesta denominada la Marcha del Silencio por los Caídos, en memoria de las más de 20 personas fallecidas en lo que van de las 3 semanas de disturbio. Veamos cómo informaba durante hoy la cadena Telesur sobre la acogida de la nueva jornada convocada por la oposición. Lo último es lo que quiero mostrarte en este momento, cómo las personas están viviendo, cómo transcurre el día a día aquí en Caracas. Ahí lo tienes en pantalla. Las personas siguen entrando al metro de Caracas, sus estaciones se mantienen abiertas. Las camionetas, autobuses que circulan con total libertad en esta ciudad al día de hoy, haciendo caso omiso al llamado que hiciera la oposición para que hicieran un paro al día de hoy. Y como puedes apreciar, las personas que quieren trabajar, las personas que quieren seguir adelante con una cotidianidad, con un programa y un proyecto de vida, están en las calles, están acudiendo a sus trabajos al día de hoy. Y los que no tienen de qué preocuparse, que tienen dinero y que tienen otro tipo de vida, pues esos son los que están apoyando a la oposición el día de hoy y han decidido pues hacer un denominado plantón. Es lo que está sucediendo exactamente en las calles, Juan Carlos. Como puedes verlo, más allá que les contemos a los amigos televidentes, lo importante es verlo, ver lo que está pasando aquí en las calles. Esta es la intersección de dos caminos. Vamos a ver lo que está pasando en Caracas con Osmari Hernández, corresponsal de la cadena CNN. Osmari, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Josefina, un gusto saludarte. Igualmente, hemos visto las imágenes que nos llegan por las agencias del plantón en las calles y también estamos escuchando este reportero, el periodista de la cadena Telesur, que dice que todo se lleva a cabo con normalidad y que solo los que tienen dinero y otro tipo de vida son los que están saliendo a protestar. ¿Dónde está la realidad por lo que tú has visto? Bien, Josefina, hoy pudimos ver cómo desde 5 puntos de la ciudad capital, y no solamente en el distrito capital, sino también en 23 estados del país, las personas se movilizaron
a sumarse a este llamado que hizo la oposición venezolana a trancar las principales vías del país como una forma de ejercer presión sobre el gobierno nacional y como parte de lo que ha sido una agenda de protesta que se inició el pasado 2 de abril. Si bien es cierto que había un sector de la población que intentó llevar sus actividades con total normalidad, sí hubo un importante número de personas que acataron al llamado también de la oposición venezolana. Se apostaron el distribuidor de Altamira en el este de la ciudad, en el caso de la capital, y allí pues algunos llevaron libros, otros llevaron cartas, dominó, y pasaron el tiempo hasta que se ocultó el sol, que fue el llamado que hizo la oposición venezolana. Osmari, nosotros, por ejemplo, algunos en las redes sociales, algunas personas preguntan por qué entrevistamos a representantes de la oposición, pero nuestra respuesta es que es muy difícil poder entrevistar a representantes del oficialismo. ¿Te pasa lo mismo a ti? Y más aún tratándose el canal CNN, que ni siquiera aparece ya en Venezuela. Sí, así es, Josefina. Fíjate que es la constante en las solicitudes, tanto de medios nacionales como internacionales, pedir entrevistas con algunos representantes del gobierno nacional. Sin embargo, estas solicitudes quedan en stand-by sin recibir ningún tipo de respuesta. Regularmente algunos diputados del oficialismo atienden en algunos momentos a las solicitudes de entrevista. Ahora, ha habido una reunión del presidente Nicolás Maduro con el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana. ¿Hay alguna forma de activar ese diálogo? Sí, es parte de lo que el presidente Nicolás Maduro mantiene dentro de su discurso, su intención expresa y pública de continuar con un llamado al diálogo nacional que, recordemos, se desarrolló entre octubre y diciembre del año pasado, pero que la oposición se levantó de la mesa alegando que los compromisos que había asumido el gobierno en medio de estas conversaciones no habían sido cumplidos. Aseguran que no están dadas las condiciones para continuar, para poder sentarse a conversar. Justamente, si nos ponemos a evaluar, Josefina, los puntos, las exigencias que está planteando la oposición en este momento en la calle son las mismas que había llevado a la mesa de diálogo. La petición de elecciones generales, fundamentalmente regionales, municipales y presidenciales, la liberación de los denominados presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permite el ingreso de alimentos y medicinas al país, que son productos básicos pero que escasean en Venezuela, y también el respeto a la independencia de la Asamblea Nacional y de todos los poderes. Josefina. Osmari, muchas gracias por tu comunicación desde Caracas. Era Osmari Hernández conversando con nosotros, y es corresponsal de CNN en español en Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que comentábamos, no es fácil conseguir entrevistar a los miembros del oficialismo, y si se habla de balance, en realidad vemos que el balance informativo en Venezuela es casi inexistente, ¿no? No, dentro de Venezuela sí. No, sí, eso es cierto. Ahora, en cuanto al tema del paro, acá hemos tenido paros nacionales, entonces no es cierto esa idea de que se movilizan los que viven de su trabajo y a los que les sobra el dinero son los que paran. O sea, los ricos se protestan y los pobres. Claro, se movilizan, quiero decir, hacia su centro de labores. Lo que conocemos por nuestra propia experiencia desde el paro nacional de julio del 77, que fue contra el régimen militar, hasta los paros ya en democracia de principios de los 80, después ya no ha habido mayores paros nacionales, es que paran los grupos sindicalizados, paran los grupos políticamente organizados que convocan al paro. No para espontáneamente una buena parte de la población, eso es cierto aquí en Venezuela aparentemente, y que esos sectores de la población dejan de ir a trabajar si deja de haber, digamos, transporte público o se cortan las vías de comunicación, como se hacía también en el Perú, a través de la CGTP. Ahora, al igual que en el Perú en los 70s y 80s, en la Venezuela de hoy los grupos sindicalizados de la población económicamente activa son minoritarios. Entonces, espontáneamente, sobre todo en una situación económica tan grave como la venezolana, es muy difícil que aquel que tiene un trabajo no vaya, porque las condiciones de vida son paupérrimas, como son. Y está tan lejos de ser la situación normal o de la cotidianidad, porque ya se ha confirmado la muerte de 2 personas hoy durante
estas manifestaciones. Tenemos ahí las imágenes, una persona ha muerto en Mérida y otra persona ha muerto en Barinas. Y en otras noticias, en medio de aplausos de ovaciones, Barack Obama, el expresidente estadounidense, reapareció este lunes para ofrecer su primer discurso, luego de dejar la Casa Blanca y marcar su retorno a la vida pública. Durante su conversación con estudiantes de la Universidad de Chicago, el ex jefe de Estado demócrata reiteró su posición sobre asuntos delicados como la inmigración, que contrasta con la del presidente Donald Trump, aunque en ningún momento se refirió a Trump. En ese sentido, señaló que la discusión sobre la inmigración suscita muchas pasiones y a veces es complicado tener un debate saludable al respecto. Por ello dio esta recomendación para quienes promueven una reforma migratoria. Es importante para aquellos que apoyan, como yo, la reforma migratoria y los caminos hacia la ciudadanía, y para quienes están aquí, no asuman que todos los que tienen problemas con el sistema actual de inmigración son automáticamente racistas. Este es un ejemplo de ser capaz de escuchar. Bueno, Barack Obama reaparece en un momento clave, ¿no? Está por cumplirse un hito en la presidencia de Donald Trump, que son los 100 días. El sábado. Sí. Y no es precisamente el presidente más popular en ese momento comparado con los anteriores. De hecho, ni siquiera las acciones de seguridad en el exterior, que han sido más populares que él, o sea, que son uno de los aspectos más populares de su gestión, han cambiado la apreciación general. Sí, sorprendente. Sí, o sea, digamos, 60% aprueba la acción en Siria, por ejemplo, contra el régimen de Bashar al-Assad. Pero entre 40 y 44% aprueban la gestión presidencial en general, que es un nivel de aprobación muy bajo para un presidente que recién está en la primera mitad del primer año. Y sigue muy partidarizado, ¿no? Sí. No logra convencer un porcentaje importante ni siquiera de demócratas. Sigue siendo una presidencia polarizante. Sí. Su discurso de campaña, si bien ha cambiado un poco, digamos, no lo ha hecho lo suficiente como para tender puentes hacia quienes piensan distintos. Y de hecho, recordemos su mayor fracaso legislativo, el intento de derogar el programa de salud conocido como Obamacare y aprobar una alternativa republicana, fracasó por disidencias dentro de su propio partido. O sea, no ha logrado ni siquiera unir a los republicanos. Pero un éxito que se ha conseguido es nombrar a un juez supremo. Sí, pero ha tenido que cambiar el sistema de votación para que no requiera mayoría calificada de 60 senadores. Durante 2 minutos la alerta de sirenas ha marcado en Israel el homenaje a los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Día del Holocausto también ha sido conmemorado en Auschwitz. Miles de jóvenes israelíes conmemoran a las víctimas judías del nazismo. Cerca de 10.000 personas participaron en la Marcha de los Vivos, en el antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz, al sur de Polonia, en la conmemoración del Día de Recuerdo del Holocausto. Auschwitz se ha convertido en el símbolo mundial de la represión del régimen de Hitler. Desde su primera edición en 1988, la Marcha de los Vivos ha logrado convocar a 230.000 participantes de 52 países. Las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv y otras ciudades para honrar a las víctimas judías muertas por los nazis. En el Museo del Holocausto de Jerusalén se hizo una ofrenda de flores en el monumento del levantamiento del gueto de Varsovia. Participaron en el acto, entre otros, el presidente israelí Reuven Rivlin y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Cuando hablamos de liderazgo en Israel hablamos generalmente de Benjamin Netanyahu, pero hay un presidente en Israel. Sí, un presidente que, a diferencia de Netanyahu, que es muy proselitista en su accionar político, siendo del mismo partido del Likud, ha tenido una visión mucho más conciliadora y convocante, que es Rivlin. Y él da un discurso sobre esto diciendo no hay que confundir cualquier crítica a Israel como un acto de antisemitismo, y eso es relevante, hecho de paso, por lo que acaba de pasar en Francia, donde una candidatura pro-israelí como la de Le Pen, sin embargo, ha dado muestras de antisemitismo. O sea, ser pro-israelí no quiere decir que no seas antisemita necesariamente, al negar la responsabilidad histórica del Estado francés respecto al Holocausto, que fue menor, pero fue real. Delincuentes usaron artillería de guerra para asaltar un local de Prosegur en Paraguay, llevándose 40 millones de dólares. De otro lado, Chile fue sacudido por un fuerte sismo.
En Paraguay, una banda de delincuentes ejecutó el robo del siglo. Con fusiles y explosivos, unos 50 hombres asaltaron la empresa Prosegur, ubicada en Ciudad del Este, cerca a la triple frontera con Brasil y Argentina. Los criminales, que dejaron abandonados unos 5 vehículos tras hacerse de un botín de varios millones de dólares, asesinaron a un agente de seguridad e hirieron a otros 4. Las autoridades estiman que los ladrones cruzaron suelo brasileño y se encontrarían muy cerca de Iguazú. Los sospechosos pertenecerían a la banda criminal Primer Comando de la capital. En Chile, un fuerte sismo de magnitud 6,7 en escala de Richter se registró en la zona central del país sin que se informaran de víctimas o daños materiales. El movimiento telúrico generó la evacuación preventiva del borde costero de las regiones de Valparaíso y O'Higgins. En las últimas horas, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó el peligro de tsunami. El líder de Al-Qaeda pidió a sus seguidores que se preparen para una larga yihad o guerra santa en Siria. Además, las repercusiones del mayor ataque de los talibanes contra una base militar en Afganistán. La visita sorpresiva del secretario de Defensa de Estados Unidos a Kabul ha estado enmarcada por las repercusiones del mayor ataque talibán contra una base militar afgana. El jefe del Pentágono, James Mattis, estuvo en Afganistán para sostener reuniones con funcionarios de Kabul y tropas estadounidenses. Su visita ha coincidido con la renuncia de su homólogo afgano Abdullah Habibi y el jefe del Estado Mayor del Ejército Khalam Shah Shaheen, luego de un grave ataque en una base militar en la que murieron más de un centenar de soldados. Nadie me ha presionado para que renuncie, pero fue mi decisión personal renunciar por el bien del interés nacional de Afganistán. Creo que la generación joven llenará la brecha y logrará el éxito para Afganistán y que ellos puedan superar los problemas. El viernes 140 soldados afganos murieron en un ataque de talibanes disfrazados de militares, en una de las agresiones más mortíferas jamás perpetradas en una de las bases de ese país, según las autoridades de Kabul. Nuestros soldados estaban haciendo sus oraciones del viernes cuando los terroristas internacionales los atacaron y desafortunadamente hubo enormes bajas en el ataque. La agresión ha puesto en relieve la lucha del gobierno de Ashraf Ghani y sus aliados internacionales contra la insurgencia talibán. En este contexto, el jefe de las fuerzas estadounidenses e internacionales en Afganistán no refutó los informes que Rusia proporciona apoyo a los talibanes. Apoyamos a cualquiera que quiera ayudarnos a avanzar en el proceso de reconciliación, pero armar a los beligerantes o legitimar a los beligerantes que perpetúan ataques como los que vimos hace 2 días no es el mejor camino hacia una reconciliación pacífica. Bajo la condición de anonimato, un alto funcionario militar dijo a la prensa que la inteligencia mostró que Rusia también da apoyo monetario a los talibanes, además de armas como ametralladoras. Bueno, ¿qué ha cambiado en términos de política exterior en lo que es Afganistán, además, por supuesto, de las últimas decisiones de Trump? Bueno, esto es un indicio de que probablemente si Estados Unidos no estuviera presente en Afganistán, el régimen aliado de Estados Unidos seguiría el mismo destino que el régimen aliado de la Unión Soviética tuvo en su momento, ¿no? Podrían ganar una guerra contra los talibanes. Y parece prueba también de que la única forma en que Estados Unidos pueda dar fin a esta guerra sin tener que retirarse derrotado sería si hubiera algún tipo de acuerdo político entre el movimiento talibán y el gobierno actual. Lo que no parece muy cercano. Lo que no parece muy cercano, entre otras razones porque, claro, tampoco es cierto que los talibanes estén claramente a la ofensiva porque en cuanto al control territorial están restringidos a ciertas áreas. Pueden operar en otras áreas, pero solo controlan áreas en el sureste del país. Sin embargo, digamos, es la guerra más larga en la que se ha involucrado Estados Unidos en su historia y no la está ganando. Sí, además tenía varios nombres, ¿no? Empezó como la guerra justa, ahora la guerra olvidada. Sí. El líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, pidió este lunes a sus seguidores y a los rebeldes de Siria que unan filas para empezar una gran yihad, una guerra santa. El cabecilla terrorista instó a los yihadistas a permanecer firmes
y cambiar sus tácticas a la guerra de guerrillas. Zawahiri ha señalado que hay una alianza satánica internacional que no aceptará un gobierno islamista en Siria, por lo que ha señalado que la guerra no es una causa exclusiva de nacionalistas sirios, sino también de la nación musulmana que busca establecer un gobierno islámico. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a preparar nuevas sanciones contra el régimen de Pyongyang debido a sus amenazas para la seguridad mundial. Además, expresó su decepción por la inacción del Consejo sobre el caso sirio. Aliento al Consejo de Seguridad a que se reúna y tome medidas para contrarrestar todas estas amenazas contra Siria. El Consejo falló nuevamente este mes para responder al uso de armas químicas por parte de Siria. Una gran decepción. Me quedé muy decepcionado por eso. El status quo en Corea del Norte también es inaceptable y el Consejo debe estar preparado para imponer sanciones adicionales y más fuertes a los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. Esta es una verdadera amenaza para el mundo, querramos hablar de ello o no. Corea del Norte es un gran problema mundial y es un problema que tenemos que resolver finalmente. La gente se puso vendas en los ojos durante décadas y ahora es el momento de resolver el problema. Y antes de comentar acerca de este tema, vamos a la nota que tenemos sobre esta conversación telefónica que ha tenido el presidente chino Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump. Ellos hablaron este lunes sobre la situación en la península de Corea. Xi Jinping dijo que se opone a cualquier acción contra las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte y pidió a todas las partes ejercer la moderación para evitar una escalada de tensiones. Para sí, la resolución de esta crisis puede alcanzarse solo cuando las partes compartan responsabilidades y trabajen en la misma dirección. Corea del Norte celebró una manifestación masiva para conmemorar los 85 años de fundación del Ejército Popular de Corea, aunque sin la presencia de Kim Jong-un. Xi Jinping es lo que generalmente ha dicho últimamente, pero parece sí haber cambiado en algo la posición de China sobre Xi Jinping, un poco a cambio de no ser sujeto de cambios en las reglas económicas y de comercio con Estados Unidos. Bueno, yo creo que probablemente el gobierno chino haya encontrado humillante que básicamente el presidente de otro país los amenace por Twitter, ¿no? Porque básicamente era eso. Respecto a la posibilidad de declarar a China un país manipulador de la cotización de su divisa, ¿por qué hacerlo ahora cuando parece que están dispuestos a ayudarnos con Corea del Norte? Era poco menos que un chantaje, sobre todo teniendo en cuenta que según los economistas que han investigado el tema, si acaso China está contribuyendo, el Banco Central chino está interviniendo para fortalecer la cotización de su moneda. O sea, no está manipulando la divisa en el sentido en que lo quiere dar a entender Trump, o sea, en el sentido de devaluarla para ganar competitividad en sus exportaciones. Eso no es cierto, pero para no decir que China hace algo que en realidad no hace, le exigen que ayude con Corea, que además no es un problema que ellos necesariamente pueden resolver. Si no puede resolverlo Estados Unidos, ¿por qué podrían ellos? Se dice que porque ellos sí tienen comercio con Corea y Estados Unidos ¿Podrían no. conseguir que colapse el régimen o no? Los chinos pero ese es un objetivo deseable, porque los chinos dicen, ¿y si colapsa el régimen qué? Vamos a tener millones de norcoreanos viniendo a nuestro territorio. ¿Qué pasa con las bombas atómicas que ya tiene ese país? O Corea del Sur no es un tema tan simple, ¿no? Pero no puede estar funcionando ahí la forma de negociación de Trump. O sea, yo te amenazo de esta manera, pero sí consigo, ¿no?, que seas más firme con Corea del Norte. Consigo tu colaboración, eso sí, pero no hay garantía de que esa colaboración consiga el objetivo, que es desnuclearizar Corea del Norte. Pero nada ha funcionado antes tampoco. Así. Nada ha funcionado antes, sí. Veamos. Vamos a un corte ahora y al volver. No, perdón, antes de ir al corte, una información que acaba de estar saliendo ya en los diarios de Brasil. Se esperaba el encuentro que iba a marcar un hito en esta investigación de Lava Jato entre el juez Sergio Moro y el expresidente Lula da Silva en Curitiba. Ha pedido la dirección del Ministerio del Interior de Curitiba que se aplace por temas de seguridad este encuentro esa declaración de Lula ante el juez Lava Jato, que algunos temen, algunos incluso seguidores de Lula, según la prensa brasileña, temen que puede terminar la detención de Lula, que no tiene ninguna inmunidad. Una pausa y algo. Julia Roberts se emociona con las estrellas del Real Madrid y el Barcelona. Además,
Un astronauta estadounidense conversa con Donald Trump. Es una gran ayuda, es su alivio para el espíritu, como estamos viendo en esta nota, un arma contra la guerra. Así lo demuestra el lista que estamos viendo aquí, Amin Muqdad, en Irak, que toca su instrumento en medio de las ruinas de la tumba de Jonás, bombardeadas durante los enfrentamientos por liberar a Mosul del Estado Islámico. El artista expresa su sentimiento contra el miedo pese a las prohibiciones de los terroristas y así detalla su experiencia. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje al mundo y un ataque contra el terrorismo y todas las ideologías que restringen la libertad de la música, que es algo hermoso. Todo lo que se oponga a la música es detestable. A la gente siempre le gustó la música, pero tuvieron miedo de reconocerla debido al Estado Islámico. Nos opusimos a ellos y arriesgamos la muerte. La actriz Julia Roberts cumplió uno de sus sueños el domingo al término del clásico de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Acompañada de sus hijos y su esposo Danny Mother, Roberts conoció a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, con quienes se tomó fotos en los camerinos del estadio Santiago Bernabéu. Roberts, elegida recientemente como la mujer más bella del mundo por la revista People, no pudo ocultar su emoción al posar sonriente junto a las celebridades de fútbol español, con quienes hasta mantuvo una conversación. Bueno, era justo lo que estamos conversando aquí con Farid y con nuestros compañeros del estudio sobre este partido de ayer y el gol de Messi, ¿no? Los goles de Messi. Y el último sobre todo. Sí. Ahí está. Bueno, no sabíamos que era hincha del fútbol Julia Roberts. Ah, bueno, me está dando este dato que había sido invitada por el Real Madrid, pero también se tomó fotos con Lionel Messi, como no. Con los ganadores. Oscarizada ella. Ok, ya está. Ahí está Julia Roberts. El actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, fue anfitrión del premio Arnold Classic South American Pro Show, certamen realizado en Sao Paulo, Brasil, donde participaron los más destacados fisicoculturistas del mundo. El ganador de la categoría masculina fue el checo Lukas Osladil, quien se hizo del triunfo tras competir contra 8 atletas, mientras que en la categoría femenina obtuvo el primer lugar la estadounidense Latoya Watts. En su discurso, Schwarzenegger destacó el esfuerzo de los fisicoculturistas y resaltó que en este deporte no importa la religión, la raza o el sexo, solo el talento y la perseverancia. Cuando miramos hacia este auditorio, no sabía quién era un católico, no sabía quién era musulmán, no sabía quién era judío, porque eso no importa en nuestro deporte. Todos son iguales, todo el mundo es bienvenido, todo el mundo participa aquí en Arnold Classic. Y Schwarzenegger fue gobernador republicano, ¿no?, del estado de California, uno de los estados más diversos de Estados Unidos. Sí, un estado tradicionalmente demócrata, pero fue un republicano del ala liberal, al menos como gobernador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió y felicitó a Peggy Whitson, la mujer astronauta, por romper el récord de permanencia en el espacio. Su estancia ha cumplido 534 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Por su parte, Whitson agradeció las palabras del mandatario y manifestó su expectativa por las misiones hacia el planeta Marte, estimadas para el año 2030. Dijo estar orgullosa por formar parte de este equipo. Primero quiero decir que este es un día muy especial en la gloriosa historia del vuelo espacial estadounidense. Hoy, comandante Whitson ha roto el récord por tener el tiempo más prolongado en el espacio, por 534 días. Es un récord increíble y en nombre de nuestra nación y francamente en nombre del mundo, me gustaría felicitarla. Algo me gustaría saber, ¿cómo se siente al romper un registro tan grande e importante? Bueno, en realidad es un gran honor para mí romper un récord como este.
representar a toda la gente de la NASA que hace posible el vuelo espacial. Es muy emocionante estar en la NASA. Todos estamos mirando hacia adelante. Estamos entusiasmados con las misiones a Marte para la década de 2030. Se está construyendo un hardware para el último cohete que va a llevarnos allá. Estoy muy orgullosa de ser parte del equipo Marte. Vamos ahora, antes de terminar, con las portadas ya del martes en España. El país, la ola de corrupción del Partido Popular alcanza Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre es una política que hizo una carrera meteórica, ¿no?, en España. Bueno, y ha tenido cargos muy importantes. Veamos algo más también nuevamente. Esperanza Aguirre dimite arrollada por la corrupción. Tanto el Partido Popular Nacional como el de Madrid responden con frialdad y distancia al adiós político, quien dice irse engañada y traicionada. The Guardian de Gran Bretaña, el grupo de los que quieren quedarse, ¿no?, frente a la votación de Trump, busca que salgan, ¿no?, los legisladores pro-Brexit, ¿no? Sí, para un poco van a hacer campaña específicamente en sus distritos electorales para cambiar la composición del Congreso, no por partidos, sino por visión frente al Brexit. Y este diario francés dice, no, todo no se ha jugado del todo, todavía falta. El partido no está del todo decidido. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.